Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os vengo a hablar de los libros que leí durante el marzo asiático. El marzo asiático es una iniciativa que empezó Magrat Ajostier. Os voy a dejar su canal aquí abajo, aunque seguramente todo el mundo la conocerá, pero por si acaso, créditos a quien hace las cosas. Es una iniciativa que nos invita a leer libros escritos por autores asiáticos o que tengan esa ambientación. Yo prefiero leer libros escritos por autores que o directamente hayan nacido en países de Asia o que tengan ascendencia asiática, y yo me he leído 7 libros que entran en esta categoría durante el mes de marzo y van de las 3 a las 5 estrellas, así que vamos a empezar. En primer lugar, me leí y le di 3 estrellas a La emperatriz de los huesos, de Andrea Stuart, traducido por Cristina Martín Sanz. Este es el segundo libro dentro de la que es una trilogía, creo, que empieza con La emperatriz de los huesos, no, con La hija de los huesos. La emperatriz de los huesos es Pachi, céntrate. Como os digo, es el segundo libro, es fantasía juvenil que tiene una ambientación en un mundo diferente al nuestro, pero que sí que tiene tintes que recuerdan a la historia, personajes, mitología asiática. Está dividida en diferentes frentes, seguimos a diferentes personajes, todos narran en primera persona, cosa de la que yo no soy fan, pero que entiendo que en la literatura juvenil sí es algo con lo que se juega mucho, lo de meterte en la cabeza de esos personajes. No es que en la literatura adulta no se haga, pero en la literatura juvenil es algo que abunda. No es precisamente lo que más me gusta a mí, pero bueno. En primer lugar seguimos a Lin, que es la emperatriz. En este segundo libro continuamos casi exactamente donde terminó el primero, unos meses más allá quizás, entonces no os puedo decir mucho para no haceros spoilers, pero tenemos una magia peculiar que se hace con los huesos. Todos los súbditos del emperador le tienen que entregar obligatoriamente un trocito de hueso que le sacan de aquí detrás, y con esos trozos de hueso el emperador hace magia y otorga vida a constructos. Es una especie de magia especial que solo sabe hacer la familia del emperador. Y luego, por otra parte, seguimos a un... ¿cómo se diría? ¿Un pirata? No, no le llaman pirata. ¿Cómo le llaman? Saqueador tampoco. Algo así. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que él quiere estar a sus cosas, contrabandista. Es un contrabandista, pero lo tienen por el héroe del pueblo porque algunas veces salva a niños de que les quiten el trocito de hueso. Y después seguimos, esto todo es del primer libro, no estoy haciendo spoilers, que conste, una isla de gente que no tiene memoria. Vale, entonces ¿qué pasa? Que todo esto evoluciona obviamente en este segundo libro. Vemos cómo se quiere luchar contra la magia esta de los huesos, pero al mismo tiempo se supone que esa magia los tiene que proteger de unos seres que tienen una magia superior. Entonces en este segundo libro se centra un poquito más a ver qué pasa con este otro tipo de magia. A ver, es todo muy superficial, no se ahonda nada en ningún tipo de esta magia, ni en... No sé, supongo que los personajes protagonistas sí, pero los personajes secundarios se quedan como muy esquematizados simplemente. Las relaciones... se me olvida otro lado de la trama, que es en una isla que intenta luchar contra este sistema feudal. Y... a ver... feudal, explico, porque tenemos el emperador y luego tenemos como señores de cada territorio, ¿no? Y nada, todo sigue, es muy continuista el primer libro, por eso no puedo deciros gran cosa, pero sí que eso, lo que más me chirría es que primero le sobran un montón de páginas. El primer libro tenía 400 y pico páginas, este libro tiene 600 y pico, y yo creo que esas 200 páginas de diferencia no hacían falta. Se repiten escenas, diálogos, problemas cada 2 por 3, las mismas conversaciones y lo mismo todo. Se me hizo todo muy repetitivo, me parece que no hacía falta darle tantas vueltas a las cosas y me da pena porque los personajes me gustan, la trama me parece interesante, pero creo que la autora se pierde demasiado en eso, repetir todo el rato las mismas cosas, como estoy haciendo yo ahora. Y luego mi otro problema con este libro es eso, ¿no? Como que se queda todo muy, muy superficial. Me gustaría conocer más sobre todo esos seres
que pueden hacer otro tipo de magia y el problema que pueden suponer para el resto de la población. No se ahonda mucho ahí, quizás en el tercer libro se ahonde más, no lo sé, ya veremos. Cuando creo que en castellano todavía no está, en inglés sí está, así que bueno, a ver si en algún momento lo traen aquí y yo me puedo hacer con él y seguir continuándolo y poniéndole un fin a la historia. Empezando con las 4 estrellas, tenemos este libro que es El gato que amaba los libros, de Sosuke Natsusawa, traducido por Marta Morros Serret. Es un libro en el que nuestro protagonista es un chico de 17 años. Su abuelo, él vivía con su abuelo y su abuelo fallece y le deja, o bueno, no exactamente, su librería. El abuelo tenía una librería de libros de segunda mano, una librería de viejo que todo el mundo conocía porque tiene obras que no se encuentran en otros sitios. El abuelo tenía una colección tremenda. Entonces él tiene que pasar por el duelo y al mismo tiempo enfrentarse a un cambio de vida totalmente, porque se tiene que ir a vivir con una tía suya a otra ciudad. Y entonces se le aparece este gato que le dice que le tiene que echar una mano para salvar libros, y entonces se va enfrentando a diferentes escenarios en los que tiene que ayudar al gato a salvar libros de diferentes personas que les hacen diferentes cosas a los libros. La gente que los mutila, la gente que los acumula sin leer, la gente que no los valora como los debería valorar, la gente que piensa que hay que leer para adelante todo lo que pueda así nada más. Entonces bueno, tenemos eso, que se va enfrentando a esos diferentes escenarios y al mismo tiempo tiene que lidiar con todo lo que le supone la muerte del abuelo. Es un libro que me ha parecido interesante, bonito, y la única pega que yo le pongo es que quizás sí que tiene ese tono de la literatura buena simplemente son los clásicos que te aportan algo que tienes que aprender, no simplemente la literatura por evasión, como que eso, la literatura por evasión queda un poco en segundo plano. Yo no comulgo mucho con esa historia, tampoco es que te lo diga así exactamente, sino que es como una idea general que destila el libro. Otro punto negativo que le veo es que habla de esos clásicos de la literatura universal en principio, pero se centra mucho en la literatura occidental, cosa que me ha sorprendido siendo un autor japonés. Pero bueno, que es un libro que se disfruta, que se lee súper bien y es así un libro bonito sobre libros y ya está. También le di 4 estrellas a Corazones Perdidos, de Celeste Ng. Este libro quizás está más cerca de las 3,5 que de las 4, pero aún así lo he dejado con 4 libros, con 4 estrellas. Se centra en Bert, que es un chico que vive en Estados Unidos en un futuro cercano al nuestro, en el que la asiaticofobia ha hecho que la cultura asiática esté muy mal vista. Es todo esto que vemos hoy en día de América para los americanos, sea lo que sea eso, pero llevado a sus últimas consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que hace activismo en contra de estas situaciones, de una nueva ley que hay para erradicar las culturas que no sean la propia de este país, de la sociedad, pues la gente que se manifiesta en contra de eso o que se pronuncia de alguna manera en contra de eso es arrestada y no se vuelve a saber de ella. A muchas de esas personas les quitan sus hijos y es como que incitan a los vecinos a avisar a las autoridades si alguno de sus vecinos tiene comportamientos que son antipatrióticos. Entonces es como un ambiente de opresión y de estar vigilado todo el rato. ¿Qué pasa con Bert, nuestro protagonista? Pues que él es el hijo de una pareja mixta interracial, su madre es asiática. Entonces su madre en un punto desaparece para intentar protegerlo, y entonces él tiene que vivir ahora solo con su padre, y su padre le dice que tienen que hacer como que su madre nunca existió, que si alguien les pregunta que ellos ya no tienen relación con su madre y no saben nada de ella, porque además su madre es una escritora, es poeta, y uno de sus poemas se usa por estos rebeldes en contra de la situación actual. Es un poema que habla de los corazones perdidos. En cuanto a eso, se usa para hablar de la separación de los niños y los padres en esta situación que os acabo de comentar. Entonces es como que la tienen por una terrorista, poco menos, y entonces él tiene que vivir su vida intentando hacer como que no pasa nada, como que no echa de menos a su madre cuando sí la echa de menos, como que no quiere saber de ella cuando sí quiere saber de ella, y además es como que él, ahora que es adolescente, se está dando cuenta de que la gente lo empieza a mirar raro porque tiene rasgos asiáticos, y entonces es como que él por primera vez se tiene que enfrentar a por qué el padre es tan cuidadoso y por qué él tiene como que renunciar a una parte de su cultura en este
este mundo. Entonces, bueno, es una lectura que, sobre todo la primera parte, que es la que más se centra en Bert y en cómo él empieza a ser consciente de todas estas cosas, a mí me tocó muchísimo la fibra sensible, y es un libro que te toca la fibra sensible en general. Sí, me parece que luego como que se dispersa un poquito, se centra un poco más en la madre de Bert y en cortar su historia, y entonces me parece como que se dispersa un poco, pero aún así me parece un libro que merece mucho la pena leer y que cuenta cosas que deberíamos tener eso en primer plano para no permitir que lleguemos a esta realidad. También le di 4 estrellas a Babel de R.F. Kuang, traducido por Patricia Enríquez. Este es un libro de novela histórica / fantasía. Obviamente es novela histórica ficcionada porque nos encontramos con un mundo parecido al nuestro, sin embargo en él existe la magia, pero el componente de fantasía es casi anecdótico, simplemente es como lo que da pie a toda la historia. Pero en lo que se centra la autora en este libro es en hablar del colonialismo. Estamos en Inglaterra, en el siglo XIX, y nuestro protagonista, que se llama Robin, es un niño chino que no sabe por qué le mandan libros a su casa y le ponen como una institutriz para enseñarle a hablar en inglés desde que él es pequeño, no sabe por qué. Y entonces cuando llega a un punto, estas son las primeras páginas de la novela, no estoy destripando nada, se lo llevan a Inglaterra para que expanda sus conocimientos y que pueda entrar a la Universidad de Oxford para convertirse en intérprete, traductor, que es en lo que se basa la magia de este mundo. La magia se hace con barras de plata, en la que en una cara de la barra escriben la palabra en inglés y en el otro lado la palabra en otro idioma, su traducción a otro idioma, pero jugando con los diferentes significados de las palabras en los diferentes idiomas es donde se basa la magia. Es un poco complicado de explicar, pero eso no es una magia de varitas ni dragones ni nada de eso, sino que se centra en esas varas de plata. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Inglaterra es un imperio vastísimo con multitud de colonias a las que le saca plata, y con esa plata se hacen ricos, porque obviamente son los que tienen en la Universidad de Oxford está la Torre de Babel, que es donde estudian todos los traductores y donde trabajan, y entonces claro, como ellos centralizan esa magia, que la usan para todo, pues para hacer los barcos más veloces, o para curar enfermedades, o para iluminar la calle o sostener puentes, pues como lo usan para todo el mundo depende de ellos y todo el mundo les tiene que comprar a ellos estas barras, porque ellos no dejan que en otros países se hagan escuelas como la suya, que centralice tanto poder, ¿no? con esta magia, y así ellos tienen la exclusiva. ¿Qué pasa? Que nuestro chico Robin al principio se ve sobrepasado por este mundo, tiene una ambientación muy dark academia, sobre todo la primera parte, de intelectualismo. Hace un grupo de amigos que son todos como marginados, porque claro, aunque la sociedad inglesa necesita de estos traductores, porque no simplemente se trata de que tú conozcas el idioma al que traduces la palabra en inglés, sino que tú tienes que vivir en esa lengua, ¿no? Tienes que soñar en esa lengua para que la magia funcione, si no, no funciona. Y entonces, aunque la sociedad inglesa los necesita y se aprovecha de ellos y eso, luego tienen muchos problemas de racismo y eso, y se centra mucho también en los problemas que tienen con China, sobre si va a haber una guerra con China o no. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con este libro? Yo entré en este libro pensando que le iba a dar 5 estrellas, me estaba gustando muchísimo, pero me parece que le sobran muchísimas páginas, me parece que no son necesarias, tiene casi 700 páginas, me parece a mí que son, y sí, casi 688, pues casi 700 páginas, me parece que le sobrarían como 200 y el libro sería más redondo, cosa que me suele pasar con los libros de R.F. Kuang. Me parece que llega a un punto que da un rodeo tremendo y que el final, la segunda parte de la historia no tiene casi nada que ver con la primera, parece que estás leyendo un libro totalmente distinto. Me parece que ahonda muy poco en las relaciones interpersonales, cuando luego vas a
un movimiento del final en estas propias relaciones. Me parece que las tenía que haber cimentado más para que luego fueran tan relevantes para la trama. Me parece que como crítica del colonialismo está muy bien, me parece que la ambientación es estupenda, tiene un montón de notas a pie de página que te están interrumpiendo a cada paso. Yo no soy muy fan de las notas a pie de página, pero bueno, en general es un libro que se disfruta bastante, que yo creo que sí, con 200 páginas menos sería aún mejor, pero que me ha gustado mucho. Luego, con 4 y 5 estrellas, tenemos los volúmenes 6 y 7 de Monstres de Marjorie Liu y Sana Takeda. Son los, ya digo, los volúmenes 6 y 7, le puse 5 estrellas al 6 y 4 al 7. Estos libros son muy complicados de definir. Básicamente tenemos un mundo de fantasía con poderes diversos. Nuestra protagonista, Mariko, comparte cuerpo con un demonio. Y aquí tenemos a Mariko. Comparte cuerpo con un demonio. Estamos en un mundo en guerra con diferentes facciones. Tenemos diferentes seres que no son humanos y entonces son maltratados por los humanos, utilizados por los humanos, y no sé, es una historia en general que me gusta mucho, sobre todo el arte que tienen estos cómics, pero quizás me pierdo un poco en la historia, cosa que sé que no me pasa solo a mí, que es algo que nos pasa a muchos, que quizás es demasiado oscura para estar ya en los tomos 6 y 7, que creo que debería ya ir encaminándose la historia. No sé cuántos volúmenes va a tener, pero bueno, los personajes, se les coge mucho cariño a los protagonistas, tanto a Mariko como a la chica zorro, sobre todo yo, y entonces me gusta volver a meterme en este mundo y lo disfruto mucho, pero sí que es verdad que ese oscurantismo que impera en estos cómics debería ir ya un poco desvelándose, y en cierto modo pasa así. Nos enseñan en estos libros un poco el pasado, de cómo llegaron las cosas a estar como están, pero bueno, aún así me gustaría que avanzara más, y no sé, ya os digo que no sé exactamente cuántos tomos van a ser esta historia, pero me parece que aún nos queda bastante. Y ya por último le di 5 estrellas a La espera de Keum-suk Gendry-Kim, traducido por Jo Ha-sun. Seguramente he dicho todos los nombres mal, yo pido perdón. Yo siempre dejo en la cajita de descripción los nombres tanto de los escritores como de los traductores, y ahora estoy también empezando a hacer con los narradores de los audiolibros cuando los escucho. En este caso ninguno lo he escuchado en audiolibro, todos los he leído con mis ojos. Y bueno, todo este rollo. Me he leído esta novela gráfica que nos cuenta la historia de la madre de la escritora. Cuando se separaron las dos Coreas en medio de la guerra, ella se separó de su marido y de su hijo, entonces ha vivido toda su vida con esa historia familiar truncada, siempre acordándose de lo que perdió, sobre todo de su hijo, obviamente, el marido también, pero claro, a ver, ella a quien más le duele es su hijo, porque no sabe si sigue vivo, si cómo es, si eso, ¿no? Todo lo que implica el haberse separado como se separaron. Entonces nos cuenta la historia con motivo de que en Corea se celebraron, creo que comenta que fueron 2 reuniones en las que juntaban a familiares que se habían separado por la guerra, y la madre tenía la esperanza de que a ella le tocara, porque es como que un montón de gente lo solicitaba pero no podía ir todo el mundo, entonces hacían como un sorteo para ver a quién le tocaba ir, y la madre esperaba que a ella le tocara y poder reencontrarse con su hijo, pero no fue así. Y entonces, bueno, te cuenta la historia de cómo lo vivió ella, de cómo fue que se separó de su familia. Es una historia muy dura porque es horrible leer esta historia, porque es una historia real y entonces te toca muchísimo, sobre todo, bueno, yo que tengo hijas, a mí me toca muchísimo la fibra sensible y me horroriza pensar y ponerme en su situación, que yo creo que del todo no te puedes poner en su situación porque es algo tan horrible que yo creo que si no lo vives, pues no te puedes comparar nunca, pero solo de pensarlo me recorren escalofríos. Me parece que es un libro que tiene escenas más duras que el otro libro que leí de la autora, que era Hierba. Quizás, no sé, no duras en el sentido de escatológicas, pero sí que se recrean en bastantes pasajes de la guerra que, no sé, son difíciles de leer y no sé, que son libros estremecedores, pero que yo creo que son muy necesarios escuchar estas historias e intentar que no se repitan.
Y nada, estas son todas las lecturas que yo completé durante el marzo asiático. No sé si quizás te da alguna idea, si tú quieres meterte un poco más en esta literatura. Espero que sí. Gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.